Vamos a comenzar con oración. Amantísimo Padre, gracias te damos por tu generosidad. Gracias te damos por tu fidelidad y por tu amor y tu misericordia para con la humanidad, para con nosotros, Señor. Nos has creado en tu imagen y semejanza. Nos has restaurado después de la caída, Señor. Después que estábamos perdidos, Señor, en la rebelión. Tú nos has redimido en Cristo Jesús por tu Espíritu Santo, Señor. Y ahora somos parte de tu cuerpo y tú eres nuestra cabeza. Oramos, Señor, que tú bendigas esta clase. Te recordamos que tenemos expectativas de milagros, maravillas, prodigios y señales, Señor. Que tenemos expectativas de tu presencia, Señor. Oramos que a medida que estudiamos, tu Espíritu Santo nos pastoree, Señor, y levante el nombre de Cristo, Señor, y crezcamos a la estatura de Cristo. Un carácter cristocéntrico, Señor, y que el nivel de unción crezca, Señor. Gracias. Te pedimos que tú bendigas cada estudiante, Señor, desde el sur de las Américas, Señor, Chile, hasta el norte, Señor, oh Dios. Que tú bendigas cada estudiante, Señor, desde oriente hasta occidente. Que tú bendigas, Señor, oh Dios. Y gracias por cada estudiante. Bendícelo, Señor. Gracias por su amor, por su deseo de estudiar. Sorpréndelo con tu presencia. Queremos conocerte como tú quieres ser conocido y queremos llevar los frutos que tú nos has diseñado para llevar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muy bien, amados y amadas, buenas noches. Gracias, damos al Señor por la oportunidad que nos presentan esta noche de continuar con esta sección número 2 de clase de ética o comportamiento. Esta noche estamos trabajando con las lecciones 11 al 18 y básicamente lo que estamos viendo es una contextualización de lo que es el comportamiento que Dios espera de nosotros a través de los evangelios y a través de todo el Nuevo Testamento. Todos aquellos que han estudiado el Nuevo Testamento, la última clase que se dio en esta Universidad Reformada Global fue el Antiguo Testamento. Así que esta noche vamos a refrescar todo lo que usted aprendió y esperamos que continúe creciendo. Básicamente, estas lecciones del 11 al 18, la cueva hace una aplicación, una contextualización de lo que hizo Cristo del Antiguo Testamento. Cristo dijo que él vino a cumplir las escrituras y en él vemos una aplicación, una contextualización. También vemos una aplicación o contextualización el apóstol Pablo, que escribe gran parte del Nuevo Testamento, y de los otros apóstoles Pedro y Juan y Santiago. Entonces vemos cómo cada generación o cada época contextualiza. Y lo que quiero recordarles es a usted y a mí, de que usted y yo, el Señor nos está invitando a que usted y yo contextualicemos lo que es el Evangelio de Jesucristo, o lo que es la Biblia, la palabra de Dios, en nuestro siglo XXI, en nuestro contexto, en nuestra zona, donde usted sirve, donde usted vive, donde usted se mueve. Así que estamos siendo invitados a contextualizar. ¿Cómo hacemos para tener un comportamiento cristocéntrico, inspirado y sostenido por el Espíritu Santo, que glorifique a Dios y que alumbre y que sea fiel al plan de Dios? ¿Cómo hacemos para tener este comportamiento? Am, Vemos de que esta ética o este comportamiento está basado con la relación de Dios o con Dios, perdón, dependiendo de Dios, la relación con uno mismo y las relaciones con los demás, con la familia, con la iglesia, con los amigos, con nuestra área de trabajo, nuestros vecinos, nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos para administrar para la gloria de Dios? En otras palabras, lo que ustedes han escuchado varias veces, ¿cómo hacemos para administrar el tiempo que es de Dios, que nos lo presta? Los talentos que son de Dios, que nos los da. Los tesoros que Dios ha puesto en nuestras manos a administrar. Y nuestro carácter, nuestra historia, que Dios la ha dado para que nosotros la vivamos. ¿Cómo administramos eso para su honra y su gloria? El Nuevo Testamento nos enseña que Jesús es el Dios mismo encarnado,
para renovar, para restaurar lo que se había perdido. Entonces, estas lecciones del 11 al 18 básicamente hablan cómo Jesús enseñó y vivió y se comportó de una manera o mostró una ética celestial. Luego vemos cómo Pablo recibe la revelación de Cristo en el poder del Espíritu Santo, es transformado, comienza ese proceso de transformación y también contextualiza y desarrolla un comportamiento, un carácter, una ética cristocéntrica. Luego vemos cómo Pedro también lo hizo, cómo Santiago lo hizo, cómo el apóstol Juan lo hizo, cómo la epístola de los Hebreos dice lo mismo. Y me gusta mucho lo que la cueva argumenta o propone. La cueva habla de un éxodo espiritual. ¿Cuántos de ustedes han leído El Peregrino? Levante su mano si usted ha leído El Peregrino. El Peregrino, y aprovecho para hacer un comercial. Les recuerdo que los que abren su cámara y se integran, aprenden más. Es más, casi que les digo que el Espíritu Santo los unge más. Pero eso no es así. Pero los sociólogos y los psicólogos argumentan, tú sabes que se ha hecho mucho trabajo con estas reuniones en Zoom, y los sociólogos y psicólogos argumentan que cuando usted abre su cámara y usted se engage, en inglés se dice engage, en español se me olvidó el término, cuando usted se relaciona y abre su Me cámara. encanta. Oh, gracias, gracias, Anthony. Usted va a aprender más. Así de que, a ver si no se me olvide dónde estaba. Se me olvidó dónde estaba. Hablando del libro de Peregrino. Gracias, gracias, consiervo. Profesor, Juan Bunyan escribió El Peregrino, y El Peregrino es el segundo libro más imprimido en la historia de la humanidad. Y Juan Bunyan argumenta o presenta una migración. Hoy se habla mucho de la migración. La Algunos sociólogos venezolana. comentan que hay más de 120 millones de seres humanos que están en movimiento desde África al norte, de Latinoamérica hacia el norte, en diferentes partes del continente. Y también dentro de cada país hay migraciones de la zona rural a las ciudades. Los sociólogos argumentan que las ciudades están creciendo, que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y que para el final del siglo, si el Señor no ha regresado, más del 80% va a vivir en las zonas urbanas o en las ciudades. Entonces, Juan Bunyan presenta el cristianismo como una peregrinación, como un camino, ah, como una jornada día a día y donde se va creciendo, se tienen crisis, se luchan tentaciones, se resuelven problemas, hasta que el peregrino cruza el río, que es partir de esta la eternidad al otro lado. Entonces, si usted no ha leído El Peregrino, le recomiendo que lo lea. Es un clásico y es excelente. Y eso es lo que nuestro autor, La Cueva, presenta. Él dice o él argumenta que el crecer a la estatura de Cristo o a un carácter cristocéntrico es un peregrinaje, es un proceso, es un éxodo espiritual. Me gustan las palabras que él usa, un éxodo, usando la ilustración del Antiguo Testamento, un éxodo espiritual, un caminar donde el Espíritu Santo nos toca a través de la obra de Jesucristo y empieza a trabajar en nosotros, nos coloca en el cuerpo de Cristo en la iglesia y continúa trabajando con nosotros hasta ir formando el carácter cristocéntrico, hasta formar una identidad del nuevo ser humano en Cristo Jesús, redimido. Entonces, esto es lo que argumenta la cueva en estas lecciones. Vamos a las diapositivas que las voy a montar esta noche. Este, mm, eh, Consiervo, ¿las ven? Todavía no están, debería ponerle su pantalla y subirla. Ok, gracias. Entonces déjeme lo que pasó fue que cuando
cuando tú estabas haciendo el experimento. Déjame, yo vuelvo y la subo, espérate. Share. Todas las diapositivas que voy a compartir en esta noche las vamos a subir para que ustedes las tengan. Ah, ok. ¿Dónde estoy? ¿Cuál es mi diapositiva esta? ¿La ven? Sí, ahí, No. ahí está. Ahora. Ujú. Muy bien. Entonces, la lección 11. La enseñanza ética de nuestro Señor Jesucristo. Un análisis de la relación entre la enseñanza de Cristo y el Antiguo Testamento. Como dije al comienzo, es una contextualización. Jesucristo lo que hizo fue que contextualizó todo el Antiguo Testamento y lo vivió y mostró cómo es que se vive. Lo dijo muy claramente que él vino a cumplir la ley. La relación entre la ética de Cristo y el Antiguo Testamento. Jesús afirmó que vino a cumplir la ley. Mateo 5:17. Cumplió la ley con su vida, con su muerte, con su enseñanza ética. Restauró el énfasis en los aspectos importantes de la ley, quitando las añadiduras humanas. Si usted recuerda nuestra clase del Antiguo Testamento, usted recordará que como hoy en día, el Antiguo Testamento tenemos el Torah, que es lo que Dios dio, y luego tenemos los comentarios de los sacerdotes del Torah, y luego tenemos los comentarios de los comentarios. Y cuando Jesucristo vino en el primer siglo, eso fue lo que Jesucristo confrontó, de que en su época la sociedad hebrea valoraba más los comentarios de los comentarios que el propio Torah. Y es lo que vemos hoy en día en el siglo XXI. Vemos la reforma del siglo XVI, que fue el avivamiento de la reforma, donde se confrontó de que la Iglesia Católica Romana valoraba más lo que el Papa decía y lo que decían los concilios que lo que decía la Biblia. Entonces, es el mismo problema y es el mismo fenómeno que enfrentamos hoy. Cristo destacó la la profundidad de la ley en el Sermón del Monte, abordando acciones, pensamientos y deseos. En otras palabras, Jesucristo fue más allá del comportamiento de afuera. Jesucristo abrió y mostró lo que la ley implica, que son actitudes, que son sentimientos, que son pensamientos. Y usted y yo, lo bueno de esta clase es que todos somos cristianos y que todos estamos en contextos de iglesia. Y usted ha visto el problema que existe en las iglesias de que a veces las personas no muestran sus colores, como se dice. A veces porque no sabemos. Nadie nos ha enseñado y nos comportamos como nos enseñaron. Y nadie nos ha enseñado a ser sinceros o nos ha enseñado a procesar dolores, problemas y no sabemos cómo hacerlo. Y eso es lo que hacemos. Por eso, cuando Jesucristo habla de sinceridad, si usted recuerda o usa el griego, cuando Jesucristo habla de sinceridad, usa una palabra que usan los artesanos, sincera. En el primer siglo, cuando la gente vendía artesanías, cuando usted va a comprar artesanías, esas ollas bien bonitas, entonces uno preguntaba, ¿esta precioso obra de arte tiene cera? Porque lo que hacían los expertos es que cuando algo se quebraba, el barro se quebraba, le echaban cera, lo pulían, lo pintaban y parecía todo como si fuera nuevo. Pero era algo que estaba quebrado y que estaba cubierto con cera. Entonces, cuando se usa la expresión sincero, alguien que es sincero es que no esté ocultando, rupturas. Originalidad de la ética de Cristo. Cristo es un ejemplo a una ética que es universalista, que no limita la enseñanza al judaísmo. Cristo transciende las culturas. Y esto es algo que usted y yo debemos entender muy, muy especialmente y prestar atención. La ética de Cristo transciende culturas. Porque hoy en día se habla mucho de culturas
después de que tú estás viviendo tu cultura, te tienen que respetar de respetar tu cultura y se valora mucho la cultura. Pero qué lindo es saber que la ética de Cristo trasciende culturas. No importa que sea latino, que sea chino, que sea árabe, que sea Native American, nativo, indio, que sea, no importa. La ética de Cristo trasciende culturas. La ética de Cristo no tiene legalismo. Enfatiza en el espíritu de la ley y no en la observancia mecánica. Esa es otra preciosa característica de la ética de Cristo. Hoy en día vemos mucha religiosidad, pero a veces vemos poca espiritualidad. Cristo se caracterizó por la actitud hacia las mujeres. En esta semana estaba leyendo un reportaje sobre las mujeres. Las Naciones Unidas han dado una estadística. 1 de cada 3 mujeres hoy en día, en el siglo XXI, ha sufrido abuso. Escuche eso, 1 de cada 3 mujeres. Y vemos cómo la ética de Cristo es una ética que se especializa o se caracteriza por respetar la dignidad de la mujer y su posición como mujer. Entonces, hoy vemos denominaciones que no ordenan mujeres como ministras, porque dicen, le dan una aplicación incorrecta a las enseñanzas de Pablo, donde dice que la mujer tiene que estar callada, pero no entienden el contexto donde ese pasaje está, ni entienden tampoco el mensaje central de la Biblia. Algo que yo aprendí en el seminario que me gustó mucho fue lo siguiente. Cualquier idea que tú quieras, que te guste, que quieras usar para interpretar la Biblia, esa idea tiene que expresarse o sostenerse en el arco central o en la idea central de la Biblia. Y con el aspecto de las mujeres o las doctrinas sobre las mujeres, es bueno recordar qué enseña la mujer sobre la Biblia. Y si usted lee desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, usted se va a dar cuenta de que el propósito de Dios es de trabajar con un ser humano expresado en un hombre y una mujer. Que Dios no tiene, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No tiene rangos ni niveles. ¿Distinción de género? Gracias, Helen, que en el propósito de Dios es redimir la humanidad y que a los ojos de Dios el hombre y la mujer son de igual valor, tienen funciones distintas, ya tienen responsabilidades distintas que se complementan para glorificar a Dios, pero que ni uno es mejor que el otro, ni uno es llamado a dominar y a abusar del otro. Entonces, esto es muy interesante porque usted y yo hemos crecido en un contexto donde hemos sido desbaratados o deformados o degenerados, aunque a usted no le guste esa expresión, porque hemos crecido en unas culturas donde o ha sido machista o ha sido feminista, y donde se justifica el abuso y donde se justifica el abusar o el someter o el expresar su hombre o su mujer abusando de otros. Y esa no es la idea central de la Biblia. La idea central de la Biblia es restaurar la imagen y semejanza de Dios en el hombre y en la mujer. Y los dos tienen de igual valor. Y Jesucristo confrontó el primer siglo con todos esos comportamientos que tenían con la mujer. Y vemos que en los últimos 2000 años la iglesia ha luchado con eso. Así que si usted es hombre y es machista, le invito a que se arrepienta. Y si es mujer y es feminista, le invito a que se arrepienta. Y abusar es injusticia. Y dejarse abusar es injusticia. Vuelvo y repito. Abusar es injusticia. Y dejarse abusar es injusticia. Bueno, esto es tema para otra clase. Sigamos. Lugar de la ética de Cristo en el Evangelio cristiano. Cristo distingue entre el querigma, que es predicación, con el didache, que es la enseñanza ética. Esto es una interpretación que C.H. Dodd hace.
Jesús enseña con la autoridad divina, exigiendo obediencia basada en el amor. Y esto es básicamente la idea central de esta noche, la ética o el comportamiento basado en el amor. Basado no en el amor humano, sino en el amor divino derramado en nosotros. Cuando el Espíritu Santo nos toca, cuando somos salvos y a medida que el Espíritu nos unge y vamos creciendo a la estatura de Cristo. Cristo enfocó la renovación interior, el corazón como fuente de conducta. Relación entre la ética y el reino de Dios. Se argumenta mucho de la ética del interín o la ética que es temporal, la ética del reino futuro, la ética del reino presente y las normas que se aplican en la ética. Y estos son aplicaciones que algunos teólogos han dado a través de la historia, pero les recuerdo que cuando leemos la Biblia nos presenta una ética que trasciende el espacio y trasciende las épocas. Y es una ética, usted y yo en el Evangelio y en Cristo vemos la ética del reino o la ética de la eternidad, como llamo yo. Entonces, qué lindo es usted saborear, disfrutar y entender que Dios nos llama a un comportamiento, a una ética que glorifica su nombre, que de otra palabra es santidad, y que estamos ya disfrutando la eternidad. Algunos teólogos se preguntan la enseñanza de Jesús sobre las recompensas. ¿Qué relación tiene que ver eso con el comportamiento? Porque Jesucristo hace promesas, sus bienaventuranzas, cuando la gente tiene un comportamiento de caridad, de humildad, de perdón, y habla sobre las recompensas espirituales ofrecidas por la gracia, vemos en Lucas capítulo 14. El propósito de animar a los seguidores y no atraerlos con promesas materiales. Una de las características de las éticas del mundo es que hablan de promesas materiales o de este mundo. Si tú haces esto, si tú haces lo otro, estos son los beneficios que vas a disfrutar en este mundo. En cambio, Jesucristo es íntegro, es transparente y habla claramente que sus recompensas traspasan este mundo y que incluyen el mundo venidero. La obediencia brota del amor y la relación con Dios. Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario con la lección 11 antes de irnos a la lección 12? La lección 11 en sí es la ética que Jesús enseñó, vivió, practicó. Pastor, yo tengo una duda. Hágale. ¿Se puede decir que las enseñanzas de las recompensas que se ofrecen en la Biblia son egoístas? No, la cueva argumenta en este libro que no son egoístas. Porque, ¿cuál es el fin de una promesa egoísta? El egoísmo surge o nace de la injusticia. Buscar un beneficio propio a costa de manipulación y abuso de los demás o en una insensibilidad a la necesidad o a la imagen y semejanza de Dios en otras personas. El egoísmo funciona de esa manera. No siente, ¿cuál es la palabra que ando buscando? No es capaz de sentir empatía por el otro, sino que yo quiero lo que yo quiero y no me importa lo que a usted le pase, yo estoy interesado con lo mío. Entonces, eso es no sé si le contesto la pregunta. Sí, bien, bien, bien. Ok. ¿Alguien más? Yo esperaba más preguntas del machismo y el marianismo. Muy bien, vamos a la lección 12. El marianismo no tiene que ver con la adoración a María. Lección 12. Las formas, las enseñanzas de Jesús.
Jesús no presentó un manual de ética, sino que Jesús la aplicó, la contextualizó. En cada momento, fuera en el campo, en el pueblo, en el templo, en el mercado, en el camino, lo que estuviera sucediendo, Jesús aplica. Y eso es lo que a mí más me fascina de la ética de Cristo, que no es un manual, sino que es una invitación a que usted y yo innovemos y que usted y yo apliquemos en nuestro contexto. Jesucristo usó paradojas, simbolismos, lenguaje semita para conectar con su audiencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto para usted y para mí? Que usted y yo debemos de usar un lenguaje, un vocabulario que la gente conozca, que en el contexto en que usted esté y yo esté, no nos pongamos a impresionar a nadie con nuestra elocuencia, sino que usemos un vocabulario que la gente entienda, usemos unas figuras de lenguaje que la gente comprenda para poder compartir este evangelio precioso. Respondía a preguntas como ¿quién es mi prójimo y cuál es el mayor mandamiento? Enseñaba principios universales adaptados a contextos específicos. Esto es impresionante. La capacidad de aplicar un principio universal en un contexto específico, sin violar el principio universal y sin violar el contexto donde se está aplicando. Aquí vemos cómo Dios innova y cómo Dios nos invita a usted y a mí a hacer lo mismo. Por eso alguna gente se pregunta, oh, pero ¿por qué en aquella aplicación se aplicó de esta manera y aquí se está aplicando de otra manera? La pregunta que se debe hacer es si el principio universal está siendo honrado. Muy bien, enseñanza ética positiva de Jesús, sus mandamientos. Amar a Dios y al prójimo, el resumen de toda la ley, es la famosa regla de oro. El llamado al arrepentimiento, un cambio de mentalidad, una invitación a renunciar al egocentrismo. Una de las áreas donde yo más trato de enseñar y practicar y cuando doy testimonios es, en vez de juzgar a alguien y condenar a alguien por un comportamiento en una situación específica, es más bien compartir cómo yo me he arrepentido y cómo he sido confrontado por Dios y por su palabra o Dios usando a alguien y me ha hecho consciente de mi injusticia y cómo yo he reconocido mi falta de obediencia, mi rebelión y me he arrepentido. Entonces, en vez de uno condenar a alguien, más bien es uno compartir en las épocas, los momentos donde uno ha sido confrontado y cómo uno se ha arrepentido y cómo uno disfruta ahora de ese arrepentimiento y el gozo del perdón, el gozo de la restauración, el gozo de uno perdonarse a uno mismo. Entonces esto es algo muy interesante, lo que Jesucristo llama a arrepentirnos. Jesucristo no tuvo que arrepentirse de nada, como usted y yo sabemos, él no pecó. Pero Él se identificó y tomó nuestro pecado, el suyo y el mío. Por eso murió en la cruz. Entonces, en ese sentido, Jesucristo se identifica con nosotros y por eso conoce nuestro dolor y nuestra angustia. Sinceridad, el sí, el no y el no. Vuelvo y les recuerdo la historia de Sincera. ¿A quienes les gusta el arte? ¿Quién de ustedes tiene ollas bien bonitas, cerámicas? Revisen a ver si les han vendido, si les han metido gato por liebre. ¿Conoces esa expresión gato por liebre? Amar a vuestros enemigos. Una expresión de las éticas de Jesucristo. Jesucristo usó ejemplos. Este pasaje de volver a la otra mejilla es un pasaje muy, muy fuerte. Uy, yo con este pasaje he bregado más de 20 años y porque es muy, muy fuerte. Pero recuerden que lo que enseña Jesucristo tiene validez.
Al que te pida, dale. Consejos. Vende todo lo que tiene y dé a los pobres. No juzguéis. ¿Cómo tratar el pecado? Amar más que a Dios y al prójimo. El pecado consiste en cuando uno se ama más que a Dios y que al prójimo. Y yo quisiera que usted reflexionara un poco en esta noche sobre esto. Porque usted y yo hemos crecido en una cultura de iglesia donde pecado es que la persona cometió un acto de injusticia, fornicario, adúltero, adicto, ladrón, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí vemos algo más profundo. El ser adúltero, fornicario, adicto, mentiroso, ladrón, es en realidad una expresión de algo más. Y Jesucristo va a eso más profundo. ¿Y qué es ese algo más? Es de uno amarse más a uno mismo que a Dios y al prójimo. Entonces la esencia del pecado es esa. Y por eso es bueno distinguir entre los derivados de un comportamiento pecaminoso y lo que origina el comportamiento pecaminoso. La famosa pasaje de Lucas 12, el rico necio que acumuló bienes materiales. Entonces Jesús nos enseña o llama a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz que Él nos ha dado. Pecados de la carne y del espíritu. Aquí vemos que esto es una expresión de la agrupación que la cueva hace. Los pecados de la carne, el adulterio, los pecados del espíritu, el orgullo farisaico, el impresionar a los demás, la envidia, el engaño, la soberbia, los pecados de tipo religioso, la inhumanidad en prácticas religiosas, legalismo del sábado, la ostentación religiosa, el orar en público para que la gente vea qué tan elocuente es uno, la hipocresía. Entonces, aquí vemos la normativa de la ética, o sea, las expresiones de la aplicación de la ética. ¿Alguna pregunta o comentario con esta lección 12, las enseñanzas de Cristo? Yo solamente quería, en lo que tú estabas diciendo, pastor, al principio, que hay gente que tenemos que nosotros estar de rodillas y ver la misericordia de Dios que nos ha alcanzado. Porque vemos ahora en lo que ha ocurrido aquí en California. Y muchos estaban atacando a las personas, dijeron, mira, esos pues se burlaron de Dios o hablaron de Dios. Y yo decía dentro de mí, qué fácil es acusar, ¿verdad? Y decir de lo que ellos hicieron. Pero nosotros más bien tenemos que estar de rodillas agradeciendo a Dios que Dios abrió nuestro corazón, porque nosotros, si Dios no hubiera tocado nuestros corazones, ¿no estaríamos haciendo lo mismo? Amén. Estuviéramos haciendo lo mismo, porque en un Pastora, tiempo lo hicimos. lo mismo y más. Exacto, exacto. Entonces yo veo ahí tanta gente atacando y atacando, está bien, y fue cosa mala, pero uno dice dentro, ahora la gente que se cree tan espiritual y piensa que fallamos, porque esta carne, todo el tiempo estábamos peleando con esta carne y fallamos de una u otra manera, pero es tan duro cuando la gente empieza a criticar y a criticar y yo digo si nosotros éramos iguales, solamente por la misericordia y la soberanía de Dios que nos alcanzó, que nos hace ver de los errores que se cometen. A lo mejor éramos un poquito peor, pastora, porque dice que de lo Un más poquito. vil, un poquito, porque dice la Biblia que de lo más vil y menospreciado nos agarró, nos sacó. Exacto, pero entonces Amén. somos buenos para juzgar a la gente cuando falla, cuando peca. Mira ese, mira aquel, muchacho, mira, eso es terrible eso. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Yo, reverendo, solamente me impactó, yo lo he escuchado, lo he predicado, pero hay algo que usted acaba de mencionar que básicamente lo hace más fácil entender, que no solamente es el pecado, todos los pecados que usted mencionó por nombres, no voy a
hablar de cada uno de ellos, pero por ejemplo, lascivia, fornicar, mentir, robar. Em, en una sola frase que usted acaba de mencionar, lo resume todo. Es increíble qué tan transparente es decir que todo eso tiene un trasfondo más allá de lo que es la palabra o el pecado, sino que más bien es el amarme a mí mismo primero, segundo y tercero yo, y después lo demás, ¿no? Es increíble. Solamente quería agregar que eso me, ¿cómo le digo? Lo trasciende a otro nivel en cuanto a cuando usted dice de esa manera, me amo a mí mismo, por eso ese es el trasfondo más que nada, más que el pecado, Mm. más que a Dios. Es increíble. Solamente quería traer esto al comentario. Gracias, reverendo. Gracias, consiervo. Muy Amén. bien. Vamos entonces a la lección 13, principios de ética paulina. Recuerden que ya estamos adelantándonos unos 20, 30 años después de Cristo y ahora vemos cómo en otra generación, vemos cómo Cristo se revela a Pablo, a Saulo, y se convierte en Pablo y cómo Pablo empieza a aplicar, a contextualizar, a seguir el ejemplo de Cristo. Y Pablo, perdón, empieza a aplicar los principios universales de la ética del Evangelio de Jesucristo, de la aplicación del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y Pablo lo contextualiza y lo aplica. Características de la ética paulina. Testigo del Evangelio de gracia. Esta es una característica de la ética paulina. Eso se basa en la justificación por fe. Y me fascina cómo lo pone la Cueva. Unidad en el cuerpo de Cristo. No sé si usted ha visto las epístolas paulinas, pero me gusta y les recuerdo quién fue la Cueva. Recuerden que la Cueva fue un obispo católico romano que Dios lo salvó ya siendo adulto. Y era un obispo romano y era un scholar, una persona muy estudiada, muy preparada. Y cuando Dios lo salva, empieza y explota toda su capacidad intelectual y todas sus destrezas académicas y empieza a escribir y empieza a producir todo lo que escribió. Entonces, la Cueva es uno de los que argumenta que la ética paulina habla de la unidad del cuerpo. Y alguna gente se pregunta, pero bueno, ¿por qué? ¿Dónde está la unidad del cuerpo con tanta división que existe hoy en día, con tantas denominaciones, con tantas divisiones en la historia de la iglesia? Y recuerde que la Biblia habla, y el apóstol Pablo habla de los diferentes órganos del cuerpo. Algunos doctores hablan de que el organismo tiene como creo que es 80 órganos y unos 13 sistemas. Lo que hace el corazón no lo hacen los pulmones. Lo que hace el corazón no lo hacen los intestinos. Lo que hace el ojo no lo hace el oído. Lo que hace la piel no lo hace el órgano del ojo de adentro. Entonces, las pupilas. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que cada órgano tiene una función. Una célula del pulmón no le puede decir a una célula del corazón, yo soy mejor que tú, o tú no sirves. Ya, tú no sirves porque tú no eres pulmón. Yo soy mejor que tú porque yo soy pulmón. No, cada uno en su órgano, en su función, glorifica a Dios. Y la clave de que la Cueva argumenta es de que todos los órganos y todos los sistemas están sometidos a la cabeza, que es Cristo. Entonces, para mí esto es tan profundo porque qué lindo es entender esta ética basada en la fe, en la gracia y en la unidad. Y yo le invito a usted a que usted reflexione. ¿Cómo es su relación con la autoridad?
¿Sabe usted que usted y yo fuimos socializados, enseñados, endoctrinados de una manera deformada, de una manera que no es saludable a relacionarnos con la autoridad? Crecimos en hogares disfuncionales donde la autoridad no se respetaba. Y hace 8 días hablábamos del quinto mandamiento, de honrar padre y madre, si no estoy equivocado, honrar a las personas de autoridad. Entonces, es bueno uno estar consciente de cómo me relaciono yo con la autoridad y si yo glorifico a Dios en la manera en que me relaciono con la autoridad. Porque a veces no nos damos cuenta de nuestro comportamiento y porque no somos conscientes, nadie nos ha enseñado. Y es bueno no entender cómo uno se relaciona con la autoridad. Y sobre todo cómo uno apoya y uno invita y uno participa en la unidad. Es muy importante. La unidad glorifica a Dios. Pablo no expone un sistema que aplica principios éticos a problemas, perdón. Pablo no expone un sistema, sino que hace como Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo que Jesucristo? Aplicó principios universales, ¿ya? A problemas concretos. Por eso Pablo tampoco ofrece un manual de ética, sino que hace una imitación a Cristo, aplica, aprende, practica, y eso es lo que enseña. Aprende los principios universales en Cristo y aplícalos en tu contexto. Pablo expone más detalladamente y más concretamente la enseñanza de Cristo y su teología o su ética es más teológica que humanista. Cuando usted ve las epístolas de Pablo, usted ve que siempre Pablo expone la teología o la doctrina y después en la última parte de sus epístolas invita a la aplicación de esa doctrina, de esa teología, de esos pensamientos, de esa manera de interpretar el mundo. Características de la ética paulina. Es más espiritual que legalista, aunque algunos la han convertido más legalista que espiritual. Es andar en el espíritu y dejarse llenar y usar por el espíritu. Es más disciplinada que ascética. Esto es muy interesante, porque a través de la historia de la iglesia vemos los movimientos monastéricos, si se puede decir. No sé si lo estoy diciendo bien, los monasterios o el ascetismo, Práctico. ya, que es ese deseo de, bueno, yo me separo del mundo y de los demás para crecer en espiritualidad y para crecer en conocimiento y sabiduría, pero eso no es el modelo de Dios, ya. Entonces, la ética de Pablo lleva más a una práctica, a una ortopraxis, como enseñamos en el Antiguo Testamento, a una ortopatos, a unos sentimientos de reverencia a Dios, de respetar la imagen y semejanza de Dios en los demás, de glorificar a Dios, de tener sentimientos que glorifican a Dios, en vez de comportamientos separatistas. Comparación del cristianismo con soldados y atletas y granjeros o agricultores, ¿ya? Vivir con una perspectiva celestial o del cielo, entender de que estamos aquí, pero en realidad somos ciudadanos de allá, entender esa dinámica. Bases teológicas de la ética paulina. El reino de Dios es su principio. Presente en el creyente por el Espíritu de Dios, el Evangelio de gracia, de salvación, la justicia revelada por la fe, la posibilidad de desarrollo y madurez espiritual en medio de cualquier contexto, ¿ya? O de cualquier situación. Aplicaciones de la ética de la salvación, la redención, la reconciliación, la justificación, la santificación. Todos estos son términos que ustedes ya deben estar familiarizados con ellos. Okay. La fe en la ética paulina. Fe es la entrega completa a la voluntad de Dios. La relación entre la fe y la ley. La vida de fe confirma la ley, no la contradice. La fe obra por el amor. Y el que tiene fe
lo muestra con obras. ¿Ya? Así que no es puro cuento. ¿Preguntas o comentarios de la lección 12? Sí, un comentario por acá hablando de que la ética paulina es espiritual y no legalista, ¿no? Casi todas las veces que he escuchado cuando citan Gálatas capítulo 1, la parte que dice que no hay otro evangelio, casi siempre las veces que lo he escuchado lo he visto en sermones, en predicaciones donde hablan acerca de la sana doctrina, pero lo que entiende y lo que expresa el predicador de turno en esa ocasión es que por sana doctrina ellos entienden cosas que son de uso y costumbre, cuando la realidad es que el trasfondo y el contexto de Gálatas no habla de eso, habla de judaización, ¿no? Pero entonces ahí se tiende al legalismo, ¿no? Porque se piensa que sana doctrina incluso tiene que ver con lo musical. Los chilenos que están allí, el pastor Orlando que vive allá también, él puede dar fe de que hay movimientos cristianos que son bastante legalistas en ese sentido, que si no, que ellos entienden el evangelio o ellos, la manera como ellos entienden el evangelio es que si no es como ellos lo practican, no, no es sana doctrina. Incluso hasta el estilo musical que se puede escuchar, ¿no? Ellos dicen que o sea, la parte legalista de añadirle cosas a los mandamientos, a la ley, ellos la ven como sana doctrina. Entonces, en ese contexto, cuando dice que Pablo lo pone dice que Pablo es más espiritual que legalista, porque incluso él fue fariseo, él puede dar fe de eso, pues, del legalismo farisaico. Pero como decía, cuando lo citan en Gálatas 1, siempre es eso, apuntando hacia lo que es uso y costumbre. Y cuando hablan de liberal, no hablan de teología liberal, sino de lo mismo. Entonces, ahí en esa parte dicen que Pablo era legalista, pero es como ellos lo ven, no es como realmente el texto sagrado lo dice. Gracias, consiervo. ¿Alguien más? Pregunta o comentario. Pastor, sí, yo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Acá desde Chile. Claro, quería opinar referente a lo que dijo el hermano anteriormente. Respecto a que como que la predicación, o sea, la doctrina en sí es como, claro, como costumbre en realidad. Y tiene bastante razón en lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque acá en Chile, por ejemplo, es como la costumbre que para ir a la iglesia las mujeres tienen que ir con vestido. Un ejemplo, no estoy atacando a la mujer para que no se sienta mal, pero es como por costumbre. Y que si la mujer no usa el vestido, usa un pantalón, poco más que ya está pecando, es pecadora. Lo mismo con los aros y bueno, esas cosas. En el fondo y el trasfondo de todo, concuerdo con lo que dice el hermano, ¿cierto? De que es como una costumbre de ver a la mujer sin tanta cosa y como que use un vestido solamente. Pero si nos vamos a la realidad de las cosas, por modismo de la humanidad en sí, fue cambiando, ¿cierto?, la forma de vestir. Y hoy en día el hombre obviamente usa pantalón, camisa, polera, y la mujer obviamente usa vestidos. Y fue mal visto cuando la mujer cambió la forma de vestir. A lo que quiero llegar es que en la antigüedad no existía esta forma de vestir. Entonces, ¿dónde se implanta esto en la iglesia? ¿Dónde nace? Obvio, porque si nos fuéramos realmente a como debería ser, los hombres tendríamos que usar túnicas. Y nosotras también. ¿Y de dónde sale esto? Bueno, el pantalón salió de Napoleón Bonaparte cuando fue para la guerra. Imagino que sí. Usted puede hacerse millonario. Invéntese una nueva moda. A eso voy. Si más adelante es andar con túnicas y diseñese unas túnicas.
Mire, diseñese Ya le unas inventaron las túnicas bien dominicanas. chéveres. Ya le Claro, inventaron y las si nos dominicanas. vamos Y a la volvemos época al tiempo de la túnica, pues. y si, claro, y si nos vamos a la época que obviamente predominaba el griego en ese entonces, los soldados romanos usaban como una vestimenta bastante corta, parecían faldas. Pero es Sí. porque a ellos les gustaba a los griegos mostrar su físico como musculoso y cosas así del hombre en sí. Pero mi pregunta siempre es, ¿por qué siempre atacan a la mujer y no miran al hombre? Que a veces hay Que hombres que no, se ponen unos pantaloncitos más ¿Por qué no apretados, papeles? Dios mío, que yo es que digo, a ay, eso, Jehová, ayúdalo, Jehová. Ya estamos a eso voy, entrando en el En el a eso machismo. marca voy. más que a nosotros. Siempre ataque a la mujer, a la mujer, a la mujer, a la mujer. Claro, a Sí. eso voy, que siempre le dan como a la mujer, que la mujer no puede usar vestido, o sea, que la mujer no puede usar pantalones aquí y acá. Pero, ¿y si la moda después cambia nuevamente? No es Tenemos que malo acomodarnos vestido. a la otra moda. Y va a ser Pastora, pecado andar así como... Ahí entra el pastora, machismo. el Eso, atacar, eso. Si es el esa moda, atacar, pues yo como no sigo las modas, yo sigo usando pantalón porque para mí es cómodo para servir con niños. A mí me gusta ir con vestido a la iglesia cuando no estoy con niños, pero cuando estoy con niños, sí, yo me agacho, me tiro al piso y todo. Entonces, para mí es mucho más cómodo y más fácil con el pantalón, No, pues. hermano, estamos pecando todos, tenemos que usar túnicas. No, es solamente verdad lo que quería, dice Bebé. Y con solamente el quería pecho fuera. comentar que usualmente uno ataca lo que no entiende, Mm. lo que Claro. uno le tiene temor o lo que uno no ha procesado por sus dolores, sus experiencias, y por eso uno lo ataca. So, el ataque es una expresión a traumas que uno no ha procesado. Muy bien, vamos con la lección 14, Una cosa principios trampada en el evangelio. de la ética paulina, sus motivos. Maestro, Dígame, hágale. qué bueno que estamos aprendiendo acerca de estas clases. Muy bueno saber sobre la ética, porque la ética nos enseña, pues es una filosofía que se ocupa del estudio de la moralidad y de la conducta humana, y es lo que estamos nosotros ahorita viendo acerca de la conducta humana. Pero pues se enfoca también en las acciones y en las decisiones del ser humano. Y la ética busca responder tanto las preguntas como estamos ahorita observando y diciendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo justo y qué es lo injusto, qué es lo bueno y qué es lo malo, y cómo debemos de tratar a los demás, y qué responsabilidad tenemos nosotros hacia nosotros mismos y hacia la sociedad. Es todo. Amén, gracias. Gracias. Está la... Pastor, sí. Y Dígame, claro, y lo último que quería agregar, para volvernos ya más espiritual y más serio en el se asunto. puso la túnica. Es que mi Claro, Marta me puse viene- la túnica. Es que mi No, Marta no. alborota todo. No. Claro, a mí no me va a salvar la vestimenta que yo tengo por fuera. De partida. A mí lo que a uno, al hombre en sí, lo va a salvar es cómo viste el corazón. Amén. Está vistiendo en su corazón. Eso es lo que lo va a salvar. No el terno, el traje, la túnica o no. Viviendo Es en lo que- santidad, es todo. Sí. Exacto. Así que quede claro y establecido eso. Amén, amén. Muy bien, la lección 14, principios de la ética paulina, vemos los motivos, ya ustedes lo ven en la lección, lo van a ver en el PowerPoint, vemos las normas o las prácticas de esos motivos, vemos la preciosa aplicación que Pablo hace del hombre natural, que es el hombre que no conoce a Dios, como andábamos usted y yo, antes de que Dios tuviera misericordia y nos salvara, del hombre carnal, que es el cristiano, la mujer y hombre cristiana inmadura, que está en la iglesia, que es salvo, pero que todavía no ha crecido, no ha madurado, y vemos el cristiana maduro, con un carácter cristocéntrico, con una interpretación bíblica cristocéntrica. Entonces, una de mis oraciones por esta clase, incluyéndome yo mismo, es de que el Espíritu Santo nos abra los ojos y nos permita evaluarnos y nos permita
buscar herramientas para saber qué tan maduro, qué tan inmaduro soy. Les recomiendo el libro de Peter Escasero, Líder Emocionalmente Sano, que tiene al final del libro, tiene una evaluación de 7 secciones, 7 áreas, donde uno se autoevalúa y uno puede medirse qué tan inmaduro soy o qué tan maduro soy. El libro de Peter Eh, Escasero es gratis. Usted lo puede bajar en el PDF en el internet. Puede ir a ¿Cómo se llama? Líder Emocionalmente Sano. Ok. Líder Profesor, emocional. Sí. de hecho, este libro lo estamos impartiendo los domingos a las 11 de la mañana a todos los líderes y a todos los que quieran, servidores y todos los que quieran asistir en nuestra iglesia. Y está ¿Y buenísimo. en cuál iglesia es esa? Yo soy esposa de Abraham Camacho en Nueva Esperanza. Qué bueno. Yo estoy aquí con Abraham Yo disfrutando. sé, Estamos muy contentos. Gracias por ya, prestárnoslo. ya mándemelo. Entonces, mire, le voy a pedir un favor que coloque el libro en el chat, el link, si puede colocarlo en el chat para que todo el mundo lo tenga. Usted lo puede buscar gratis escribe en el internet, en Google, Líder Emocionalmente Sano, Peter Escasero, PDF, y ahí le aparece y usted lo puede bajar y ahí se puede evaluar y se puede dar cuenta si usted está inmaduro, bebé. Mi esposa me decía a mí, tú eres un bebé, un inmaduro en algunas áreas. Y yo le decía, no, tú estás loca. Yo llevo pastoreando 23 años. Yo no soy inmaduro. Y me hice esa evaluación y, amados, salí bebito, inmaduro en varias áreas. Y dije yo, Señor, ten misericordia de mí. Mi esposa tenía razón. Muy bien, concepto del mal. Aquí vemos cómo Pablo aplica su ética con los excesos, con los pecados sexuales, con los pecados de la lengua, con el egoísmo, con los pecados antisociales. Usted puede ver la lista ahí en la lección o en el PowerPoint. Pablo habla del concepto del bien basado en el amor, basado en la revelación de Dios. ¿Preguntas o comentarios con esta lección 14? Sí, algo que me causa un poquito de ruido, ¿no? El concepto del cristiano carnal, porque he escuchado diversidad de opiniones en cuanto a eso, que dicen que, o sea, que eso es un concepto que se inventó para, digamos, de alguna manera justificar a los cristianos inmaduros. Otros dicen que es erróneo. Realmente, yo cuando leo en Primera Corintios que Pablo le llama a los corintios carnales, es porque está evaluando una conducta que Claro. es impropia de un creyente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, podríamos decir que sí se refiere a un cristiano inmaduro, pero he escuchado comentarios en contra. Entonces, no he estudiado realmente ese tema que quiere decir, pero si lo vemos desde ese punto de vista, entonces pienso yo que estamos hablando de cristianos inmaduros, ¿no? Sí, sí, es cristiano y maduro. Sí, Anthony. Es una descripción de un comportamiento de cristianos inmaduros. Y básicamente pero uno es inmaduro porque uno a veces no ha tenido quien le enseñe. Por ejemplo, les voy a hablar del caso mío. Yo crecí en una cultura yo nací en Colombia y cuando el Señor me salvó, crecí aquí en Nueva York en un contexto de una iglesia donde a mí nunca se me enseñó a procesar pérdidas ni dolores. Entonces uno se convierte en una persona que, como uno nadie le enseñó, pues uno se traga todos los sufrimientos y uno no los procesa, porque no nos enseñaron ni en nuestra casa ni en la iglesia. Entonces, qué bueno, felicito a las iglesias de Arizona que están usando este recurso, porque esto es lo que causa el crecimiento espiritual en una iglesia, que la gente tenga un lugar, un espacio donde se pueda evaluar, donde pueda usar medidas concretas, básicas de evaluación y tenga un espacio donde uno pueda hablar.
mira, mi comportamiento es este, yo no sabía por qué me comportaba así, ni tampoco lo entendía, y he bregado con eso por 30 años. Mire, las adicciones son básicamente una expresión de un comportamiento que es inmaduro, que por algún motivo no se ha podido procesar, ni se ha podido conquistar. Eso es una adicción. Entonces, los felicito a las iglesias de Arizona porque están creando un contexto para que la gente crezca y sea madura y puedan, y van a explotar en glorificar a Dios. Muy bien. Vamos entonces con la lección siguiente, que ya el tiempo abruma. Vamos para la 15. Aquí vemos las epístolas universales. Las epístolas de Santiago, de Pedro, de Juan y de Hebreos, y básicamente hacen lo mismo. Hacen una contextualización de los principios universales del amor que Cristo vivió, enseñó y exigió, y ellos lo contextualizan en su vida, en sus amigos, familias, en sus funciones. Así de que vámonos para la 16. Aquí, como le decía al comienzo, la vida cristiana como un peregrinaje. La cueva compara nuestro caminar como el caminar de éxodo del pueblo de Israel, la liberación del pecado de esclavitud de Egipto, del pecado espiritual de la idolatría, la peregrinación hacia la tierra prometida, los fundamentos teológicos de la ética cristiana, la santidad de Dios como base de nuestra santidad. Qué lindo es entender eso de que nosotros somos santos porque Dios es santo y Dios está apasionado e interesado en hacernos santos. Eso es el trabajo de Dios, crear santidad en nosotros y en nuestro trabajo dejarnos moldear. Por eso me gusta mucho esa expresión del barro que da el profeta en el Antiguo Testamento, de uno dejarse moldear. Señor, me entrego, moldéame, glorifícate mi vida, límpiame, santifícame. Eso es lo que uno tenga una actitud de entrega, de someterse, y el Señor con su Espíritu nos santifica. La purificación constante en la peregrinación del Éxodo. Aquí vemos todas las ilustraciones del Antiguo Testamento. El aspecto positivo de la santificación, de la progresiva transformación a la imagen de Cristo, Romanos 8:29. El objetivo final, la perfección escatológica de 1 Corintios 15. Entonces, vemos de que la famosa expresión cuando Cristo dice que cuando Él regrese, se va a llevar una iglesia, ¿cómo? ¿Sin qué? Sin mancha y sin arruga. Sin mancha y arruga. Usted no sabe que a mí cuando me están hablando o cuando yo estoy viendo o pensando sobre las deficiencias mías o de aquel o de aquella iglesia o de aquella denominación, a mí el Espíritu Santo me recuerda eso, Apocalipsis, y me recuerda cuando Cristo se lleve su iglesia, Pedrito recuerda que se la lleva sin una sola arruguita, sin una sola mancha. Y para Dios no hay nada imposible. Así que Este es otro concepto que se ha vuelto legalista también, ¿no? Que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y hablan de lo mismo. es una aplicación incorrecta que le dan. Muy bien, el carácter santo de Dios, la ética cristiana, la ética bíblica, es la ética de la santidad. Es en realidad el plan de Dios para la humanidad. Y ese muestra los propósitos de Dios. Y qué lindo es uno poder abrazar eso y decir, Señor, tú me puedes santificar a mí, tú puedes santificar, tú vas a cumplir tu propósito y tú te vas a glorificar con nosotros. El carácter santo de Dios es la base de la ética cristiana. ¿Ya? Incluye todos los aspectos, lo que trasciende y lo que es temporal.
la bondad inminente de Dios, la misericordia de Dios. Entonces aquí vemos todo cómo se ve en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, al final de la revelación en el Apocalipsis. Reflejar el carácter santo de Dios. ¿Cuál es el fin del hombre? Glorificar y disfrutar a Dios, dice uno de los catecismos de la Reforma. La misericordia hacia el prójimo, la pureza personal. Santiago lo resume muy bien. La religión pura, ¿cuál es? Ayudar a los que están en necesidad y vivir para glorificar a Dios. Vamos con la clase 18, lección 18, que ya nos pasamos de las 9, perdón, de las 10. Tenemos que irnos a los grupos. Ya este es el 17, vamos a la última, 18. La imagen de Dios en el hombre. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Ustedes conocen ya esto. Dos aspectos de esta imagen: la voluntad libre, la capacidad de elegir entre el bien y el mal, la rectitud moral, la relación correcta con Dios y con los demás. El hombre fue diseñado para dominar la creación y estar en comunión con Dios. Entonces, ya hemos hablado en otras clases el deterioro de la imagen y semejanza de Dios después de la caída. Cómo Dios se compromete a restaurar su imagen y semejanza. Vivir conforme a la imagen restaurada de Dios es la voluntad de Dios. El ejemplo de una vida santa, consagrada a Dios, reflejar el carácter cristocéntrico, el amor, la misericordia y la justicia. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario antes de ir a los grupos? Añadir algo, pastor. Es importante que nosotros podamos tener conocimiento pleno y cabal de lo que hablamos, porque si yo no conozco a los hermanos venezolanos o a los hermanos brasileños, no puedo hablar de ellos. Yo tengo que hablar de los hermanos chilenos como son en su capacidad porque los conozco, pero también conozco hermanos de Argentina, he recorrido varios lugares de Argentina, de Brasil, de República Dominicana y algo de Estados Unidos. Podría hablar con plenitud de conocimiento. Si bien es cierto, la cultura de cada país es diferente una de otra. Yo hablo mucho con un pastor de Cuba y la necesidad que hay allá es tremenda. Y no puedo decir que no lo haga así o que no lo haga acá, pero la necesidad, porque comprar un terreno allá en Cuba para levantar una iglesia es mucho. Y eso lo puede decir el pastor Orlando, que él es de ese lugar, y yo los admiro demasiado, las necesidades que están pasando. No puedo hablar del pueblo de Venezuela porque no lo conozco, pero sí conozco a los venezolanos que han venido para acá, que no son hartos diferentes al hermano Anthony, muy diferentes. Han dejado muy por el suelo la idiosincrasia del pueblo venezolano. Entonces es importante la praxis, mi pastor, la praxis que hizo Jesús, porque todo lo que estaba en el Antiguo Testamento él lo colocó en práctica, no solamente en lectura, ni en dicho, ni en palabra. Y Pablo hizo la praxis también de lo mismo, de lo que estaba enseñando. Qué maravilloso es poder colocar en práctica lo que nosotros aprendemos hoy día y ponerlo en práctica en nuestro derredor. No en otros, no quiero ir a arreglar la iglesia de tal o de tal. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Yo no puedo ir a arreglar un país si ni siquiera puedo arreglar el mío. Entonces tengo que arreglar el mío primero y después preocuparme de los demás. Eso es lo más importante, la práctica del Señor. Oíste que fue dicho tal cosa.
pero yo os digo tal cosa. Y esa práctica, esa praxis es diferente a todo el concepto de que ellos colocaban reglas, leyes, posiciones, cuando la práctica era diferente totalmente en todos los aspectos de la vida. Me encanta cuando Jesús caminaba por allí, por la plaza, por los cerros, y dice que miraba a la gente y tenía compasión de ellos porque eran gente que no tenía pastor. Y eso le conmovía tanto al Señor y él colocaba en práctica. Miraba para el otro lado y veía a los sembradores y enseñaba. Algo práctico, la praxis. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Gracias, consiervo. Qué precioso. Muy bien, amados. Vámonos a ir a nuestros grupos. Consiervo Orlando, ¿cuántos grupos vamos a tener? Bruno nos va a apoyar ahí en la distribución. Por la cantidad podrían ser unos 5 grupos, Bruno. Ya, voy a ver, porque aquí me dice que ya se asignaron algunas salas, entonces voy a abrirlas todas primero y si nos falta alguna la voy a crear y voy a asignar a mis hermanos ahí en esa. Gracias, Bruno. Entonces, recuerden que para esta noche les vamos a dar opciones de las discusiones. Como son 5 grupos, la tarea para esta semana, para entregar el próximo viernes, es escriba sobre la relación de la ética de Cristo con la ética del Antiguo Testamento. Si ustedes quieren, pueden trabajar esa pregunta en su grupo, porque van a empezar a procesar ideas, a compartir ideas, y de esa manera van a adelantar el ensayo, la asignación que tienen que entregar de aquí al viernes. Si desean, pueden hacer la pregunta de foro de discusión, que ¿es egoísta la ética cristiana en su concepto de recompensa? Si usted desea, su grupo puede escoger esa pregunta. Pastor, Pues, sí. nosotros aquí en Arizona estamos reunidos en la congregación, en un salón. Si quieren tomarnos como casi siempre, podemos hacer un solo grupo de los que estamos aquí reunidos. Somos 7. Claro. 8. Ay, perdón, somos 8. Son 7, 8 y medio. No, me disculpe. Claro, les van a hacer un solo grupo, no hay problema. Se podía conectar ahí, Bruno, con el de Israel. El teléfono de Israel se puede, o la conexión de Israel, con ese Ok, solo grupo. lo voy a dejar anotado. Los demás que dejen solamente Israel conectado y los demás pueden. Y Gracias, después, Bruno, por tu y después asistencia técnica. Gracias. Muy bien, entonces lo que le estoy diciendo es de que ustedes le estamos dando la opción de que use una pregunta o la otra. Si desean, pueden usar la pregunta, que es la tarea, para que vayan adelantando. Escriba sobre la relación de la ética de Cristo con la ética del Antiguo Testamento. Y hay muchas maneras de desarrollar este tema. Así que si usted en su grupo, uno de los 5 grupos quiere hacer esto, coja ese tema y hágalo. Enfóquese en una sola área y conversen y van adelantando su asignación. Matamos 2 pájaros de un solo tiro. No sé si he escuchado esa expresión. O si desean, pueden hacer la pregunta de foro de discusión, que ¿es egoísta la ética cristiana en su concepto de recompensa? Que la tocamos un poco en las discusiones que tuvimos antes. Así que esas son las 2 opciones que tienen. Profesor, Sí, ¿me puede repetir, por favor, la pregunta? Están sí, puestas, quedaron en el chat. ok. Las dos. Gracias. Gracias, Bruno. Están en Sí, el gracias. chat. Ya, entonces voy a ver qué sucedió aquí con la asignación de salas. Ya tengo anotado que la hermana María la vinculo también con el pastor Israel para que puedan ser un solo grupo y voy a ir asignando. Muy bien, amados.
Ya estamos de regreso. Ya están todos de regreso. Ya aquí estamos todos. Muy bien, entonces vamos con los grupos. Recuerden, breve, por favor, que son las 10:47. No quiero que nos Otra vez me estás interfiriendo. ya. Así que, por favor, los que van a presentar sean breves, porque no queremos que tenga misericordia a nuestro hermano en Chile. ¿Ya? Breves y concisos, síntesis de la síntesis. Es que yo... Y van a ser la 1 de la madrugada. Así que, por favor, apliquen ese amor, esa ética. Muy bien, adelante. En los grupos, adelante. Sí, por aquí. Ok. Nosotros desarrollamos la pregunta, la primera, ¿no? La relación entre la ética de Cristo y el Antiguo Testamento. Conversamos que la ética que Cristo presenta es la continuidad y el cumplimiento del Antiguo Testamento. Hablamos de que Jesús, como él mismo lo dijo, no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces hay una continuidad. También hablamos de que Jesús resumió la ley en 2 mandamientos: amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. También Jesús profundizó en el carácter, en el espíritu de la ley, al enseñar de que el pecado no era solamente el acto, sino la intención. Cuando dijo que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró con ella, hablando del adulterio. También Jesús enseñó la ley en 2 palabras, que es misericordia y compasión. O sea, que el haber un establecimiento, un estatuto, no quita de que se pueda aplicar con misericordia y compasión. O sea, no hay que ser rígido a la hora de aplicarla. En palabra del apóstol Pablo, Gálatas 6:1, hay que considerarse uno mismo. También hablamos de que Jesús profundizó la ética del Antiguo Testamento, pues más allá, basándose en el amor y en el ejemplo práctico. Y finalmente, lejos de abrogar la ley, Jesús exigía a sus discípulos una obediencia a la misma, la cual sobrepasaba la justicia de los fariseos y escribas. Eso fue lo que nosotros hablamos. Muy bien, ¿Listo, próximo, pastor? gracias. Muy bien. Próximo. Somos el equipo de oración. Perdón. Nosotros escribimos sobre la ética de Cristo se basa en la ética del Antiguo Testamento, ya que Jesús reafirmó los mandamientos de amor a Dios y al prójimo. Sin embargo, Jesús amplió la aplicación de estos mandamientos haciendo hincapié en la transformación interior por medio de su Espíritu Santo. La ética cristiana se basa en la práctica del bien y de las buenas obras. La ética del Antiguo Testamento se centra en la alianza entre Dios y el pueblo. Jesús dijo que había venido a cumplir la ley, no a abrogarla. Mateo 5:17. Jesús cumplió la ley en su vida perfecta. Eso es todo. Excelente. Próximo grupo, gracias. Sí, pastor, creo que somos nosotros. ¿No hay más grupo después, cierto? Bueno. Yo soy el número 3. Ya, vaya nomás. El equipo número 2. Sí voy a hablar yo, el equipo 3. El 2, ¿qué le parece si habla primero? Ok. Bueno, nosotros nos basamos en la primera pregunta que está sobre la relación de la ética del cristianismo Antiguo Testamento a Cristo del Nuevo Testamento, o a Cristo. Bueno, se basa principalmente en el amor a Dios como a nosotros mismos e identificarse, ¿cierto?, con esto del amor hacia Dios. Es un tema clave en la teología, ya que muestra los principios morales y espirituales en la tradición judaico-cristiana. Cristo afirma lo de la ley moral. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Jesús reafirma los mandamientos del Antiguo Testamento. Cristo desafía la interpretación de lo legalista del Antiguo Testamento al espiritual de la ley,
que lo espiritual de la ley era más importante que su cumplimiento, porque era un cumplimiento eterno. El amor a Dios y el prójimo implica identificarse con sus intereses. Cristo se basa en el amor y la fe y la gracia. El Antiguo Testamento en la alianza que tenía Dios con su pueblo. No es un acto, sino la intención. Eso sería. Gracias. Próximo grupo. Yo soy el número 3. Muy bien. Nosotros pues llegamos a la conclusión de que la ética de Cristo se regía por la gracia, por el amor y la misericordia, y del Antiguo Testamento se regían bajo las leyes y la religiosidad. Y un ejemplo que miramos fue que el de la mujer adúltera, hablando sobre la ley, pues la querían apedrear y pues querían acabar con ella, pero en el amor de Cristo, el ejemplo ese fue que de que Jesucristo dijo que pues que tirara la primera piedra quien no haya pecado. Ahí entra el amor y la misericordia con esta mujer y es un ejemplo de la ética de Cristo y del Antiguo Testamento. Corto pero sustancioso. Gracias. La próxima. Sí, ahora sí. Debe pastor. Bueno, todos escogimos los grupos la misma pregunta y todos nos basamos en lo mismo. Nosotros igual lo discutimos con los hermanos, los pastores, no discutir de alegatos, sino que discutir de forma educativa respecto a la palabra del Señor. Y todos nos basamos en lo mismo, ya todos redijeron lo mismo, todos hablamos de lo mismo, de que la ética obviamente del Antiguo Testamento era más un simbolismo, y obviamente que Jesús vino a cumplir, a dar eficacia, a mantenerlo vivo, a demostrar de que sí se podía cumplir la ley, de que de hecho él cumplió la ley, el ejemplo claro, ¿cierto?, que nosotros tenemos que seguir hoy en día. Habla, ¿cierto?, de que Cristo viene a dar todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, él lo vino a demostrar, él lo vino a hacer. Específicamente, como quien dice, la ley está escrita, yo la cumplo y les muestro a todos cómo se hace. Un ejemplo claro, ¿cierto? Habla, ¿cierto?, de los mandamientos. Cuando habla, ¿cierto?, menciona el gran mandamiento de que amar a Dios por sobre todas las cosas y el segundo semejante, amar al prójimo como uno mismo. De hecho, si nos vamos al Antiguo Testamento, en el Éxodo, los 10 mandamientos, podríamos decir que la mitad habla de Dios y de la otra mitad hacia abajo habla de los deberes del hombre con Dios y el prójimo. Entonces, es como que les dijo a la civilización y a las generaciones hasta hoy en día, le hago la pega más fácil, se lo resumo en 2. Y Cristo, obviamente, el modelo del sacrificio vivo, ¿cierto? Que tuvo una vida perfecta y así también la muerte. Cumplió, ¿cierto?, la palabra, se cumplió lo que Dios profetizó en la antigüedad, lo cumplió a cabalidad y hoy día nosotros lo podemos corroborar. Si bien es cierto, los judíos esperaban otra cosa, Dios les demostró que no era como ellos quizás lo estaban interpretando. Así también de que no hizo excepción de persona. Él hablaba de amor, él hablaba de compasión. Él no hablaba tanto del castigo como se vería mucho en el Antiguo Testamento, no. Si bien es cierto, lo menciona, pero Dios muestra su amor con nuestro Señor Jesucristo, dando la enseñanza de que el Evangelio no es solamente para algunos, como en este caso eran los judíos, sino que también era para los extranjeros, para aquellos que no eran judíos. Y no vino a abolir la ley, vino a cumplirla, lo hizo. Respetar, ¿cierto?, también la posición de la mujer. Pero, hermano, dígame. Y ahora sí.
Entonces, Dios vino a cambiar y a romper el esquema de todo lo que creían los sacerdotes, de todo lo que creían los escribas, de todo, ¿cierto?, lo que ellos pensaban que era. Entonces fue un cambio radical que se hizo cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, y hoy en día nos tiene a todos, incluso aún debatiendo muchas cosas. Y es bueno esto que se hace en las clases. Ahora, yo no sé, mi pastor, si puedo hablar de esto, pero por ejemplo, la pregunta número 2 no la tocamos. Y nadie la tocó. Y nadie habló nada de eso. Está bien, porque alguien puede hablar sobre eso en su asignación. Eso no hay problema. Claro, que no sé si puedo hablar un poquito, que pienso que, claro, cuando dice que es egoísta la ética cristiana en su concepto de recompensa, creo que muchas personas lo basan o lo hacen entender de que Dios es como un egoísta al decir que la salvación es mía solamente y si la sigo obtengo mi propia recompensa, dejando como el resto de lado, pero en realidad no es así. Él hablaba cuando habla de amor y se refiere al amor hacia el prójimo, él mismo demostró, cierto, que tenía amor por todos nosotros, incluso los que no nacíamos todavía, estando tan lejos de donde él se fue crucificado. Y hoy día nosotros alcanzamos la salvación. Entonces encuentro que no hay egoísmo en lo que habla Dios, en la ética cristiana. No hay egoísmo. Solamente hay personas que tratan de hacerlo ver egoísta. Y esta es postura mía solamente. No lo hablamos, yo lo estoy compartiendo ahora. No sé si alguien tiene alguna opinión distinta a esto, pero encuentro que aquellos que digan que es egoísta no es así. No, no es Lo hizo por amor. egoísta. No es egoísta, Nivaldo, porque él la ofrece a todos. Y la aceptan los que quieren y los que creen realmente. La reciben por gracia. Eso no lo recibimos nosotros porque seamos buenos Así es. o porque lo merezcamos, sino que las recompensas, el fin, creo yo, es de que nos motivemos nosotros como cristianos en cada tribulación, en cada prueba y en cada proceso que vamos pasando, de que vamos a tener un galardón allá en el cielo, vamos a tener una vida mejor, vamos a tener una vida sin sufrimiento. Pero también menciona que van a haber sufrimientos, o sea, él hace las dos para que no digan que él viene a ofrecer cosas, por decir así, para que nosotros lo sigamos, sino que él pone las dos. ¿Tú quieres esto? Haz esto. ¿Tú quieres esto? Haz esto. Nos pone también las dos líneas, los dos caminos. Claro, me gustaría hablar algo ahí rápidamente, por favor. Sí. Claro, claro. Ustedes se quieren amanecer. Para cerrar con broche de oro. Señores, falto yo para dar el reporte, mi grupo. Bueno. Perdón. Del mismo tema. El mismo tema. Hablando de la recompensa. Tenemos la recompensa de los galardones. Pero tenemos antes de eso, tenemos la recompensa de la vida eterna. Y ese siempre ha sido el tema de discusión, donde dicen que si fuera así, Dios sería egoísta. Pero yo voy a leer algo aquí rápidamente que está en Romanos capítulo 9. Dice, porque la palabra de la promesa está por este tiempo, vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay alguna injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dijo, por San Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que esto no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí no hay nadie que cuestione a Dios. Amén. Pastora, hágale el grupo que falta. Ok, bueno, todos escogimos el mismo tema. Eso es la gran regla del oro. Recordando que esta regla del oro se
se centra como un principio fundamental de la vida cristiana. El principio fundamental. ¿Y cuál es el principio fundamental? Amar a Dios. Este mandamiento enfatiza la importancia de establecer una relación personal y profunda con Dios, reconociendo siempre su soberanía y su amor. Amar a Dios implica obediencia. Así que como a veces nosotros nos quejamos de nuestros hijos que no nos obedecen, pero nosotros somos peores que nuestros hijos porque no obedecemos a Dios. Y el amar a Dios significa es obediencia, tener una devoción y una adoración hacia nuestro Dios. Amar al prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús amplía la idea del amor llevándola a nuestra relación con los demás. Así que tenemos que tener buena relación con los demás. El que no quiere una relación con Dios, no va a querer tener una relación contigo, o la va a querer tener, no la va a querer tener. Entonces nosotros tenemos que tener una buena relación. Dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros debemos hacer con ellos. Entonces Jesús afirma que estos dos mandamientos dependen de toda la ley de los profetas, indicando que el amor es la esencia de la ética cristiana. En el sentido de la ética de Cristo, no solo se basa en normas o reglas, sino en un llamado a vivir en amor activo y transformador, tanto hacia Dios como hacia los demás. Este amor debe ser el motor de nuestras acciones y decisiones, guiándonos nuestra conducta en todas las áreas de nuestra vida. Dios le bendiga. Amén, amén. Muy bien, amados. Vamos a dar gracias al Señor por esta noche, por esta clase. Amantísimo Padre, gracias. Dependemos de ti para todo, Señor. Oramos que tú des salud, des capacidad, des tiempo y que todos los estudiantes puedan hacer sus asignaciones y que tú los ayudes, Señor, y que nos prepares para la próxima semana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La próxima semana tenemos la semana 3, sesión 3, y vamos a ver la aplicación, la detalles, cómo se desmenuza el amor, como decía la pastora, y la moralidad. Así que los invito, tenemos las lecciones del 19 al 23, apenas tenemos 4 lecciones, así de que hasta dentro de 8 días, que Dios los sorprenda, y gracias por su pasión por aprender. No, yo tengo. Gracias. Bendecidos.